Entonces, es la propiedad de la linealidad, Valentina, la que me permite escribir estos sistemas de ecuaciones de esta forma matricial, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde vienen los sistemas de ecuaciones? Eso es otro asunto, ¿sí o no? Los sistemas de ecuaciones pueden venir de varios lados, de un problema matemático, de un problema físico, del problema de la regresión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Linear Regression Problem. Nosotros hemos visto que el problema de la regresión que utilizamos en el laboratorio es esencialmente yo hallar unos parámetros A y B de forma tal que la función y igual a por x más b se ajuste a unos datos que tengo, ¿cierto? Entonces yo tengo unos datos y presuntamente yo creería que estos datos tienen una tendencia de línea recta. No lo sé, ¿cierto? Para eso hay que hallar el coeficiente de correlación, etcétera. Pero pareciera que estos datos tienen una tendencia de línea recta y lo que yo tengo que hacer es que tengo que minimizar la función de error cuadrático medio, que es una función de A y B, la minimizo y esto sería 1/n por la suma desde m igual a 1 hasta el número de datos de y menos ax más b al cuadrado. Esa es la función de error cuadrático medio, pero resulta, Valen, que el proceso de minimización, como lo hemos visto varias veces, resulta para este problema lineal y para otros también resulta en un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver? Esto sería acá la sumatoria desde m igual a 1 hasta el número de datos de eh, los datos en x al cuadrado. Acá sería la sumatoria desde m igual a 1 hasta el número de datos de la suma de m de los datos en x, lo mismo acá. Y este acá simplemente es el número de datos. Y acá entonces me va a quedar que esto es la sumatoria desde m igual a 1 hasta el número de datos de ym por xm. Recuerda que cada uno de estos datos que nosotros tenemos tiene componentes xm y ym, ¿cierto? Y vamos a tener una tablita. Y con esa tablita sacamos la suma. Y esto es la suma de los datos. Entonces, tenemos que la solución de este problema de regresión es esencialmente resolver este sistema de ecuaciones. Lo que yo hice, Valentina, no fue otra cosa que expresar dos ecuaciones lineales que yo tenía en forma matricial. La primera ecuación era A por la suma desde m igual a 1 hasta n de xm cuadrado más b por la suma desde m igual a 1 hasta n de xm igual a la suma desde m igual a 1 hasta n de ym por xm. Esta es mi primera ecuación. ¿A quién llamo yo constantes acá? Yo llamo constante a todo término que no tenga ni la A ni la B, que son las incógnitas. Y la segunda ecuación es A por la suma desde m igual a 1 hasta n de xm más b por n igual a la suma desde m igual a 1 hasta n de ym.
¿cierto? Entonces, em, listo. Mm, entonces yo escribí las ecuaciones uno y 2 en forma matricial y estas son ecuaciones que se pueden resolver de varias formas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo resolver sistemas de ecuaciones? Digamos, esta parte que yo acabo de hacer acá, Valentina, simplemente es una parte en donde yo quiero, de alguna forma, quiero exponer el origen de un sistema de ecuaciones. El origen de los sistemas de ecuaciones puede ser muy diverso, por ejemplo, como un problema de regresión, ¿cierto? Tenemos también la regresión cuadrática, quadratic regression. Eso es para los otros laboratorios. Entonces, esto sería quadratic regression. Listo. Entonces, para el tema de la regresión cuadrática, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Pues tener unos datos y quiero ajustar unos datos a una curva. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, estos datos así, este por acá, este por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y cuando yo los grafico, a mí me da por pensar que esos datos se podrían ajustar a una parábola. Eso tiene sentido, Valentina, ¿cierto? ¿Tú qué opinas? Sí, Podría ser una parábola con cierto error, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá hay un error positivo, positivo, acá hay errores negativos, porque son datos que están por debajo de la curva que los quiere ajustar. Este es un error muy pequeño, ¿cierto? Entonces, yo diría que esta función f, bueno, son datos y, más bien no f de x, sino son datos y, x, y, pero los quiero ajustar a una curva que es presuntamente parabólica. F de x igual a por x cuadrado más b por x más c, ¿cierto? Entonces, cuando yo planteo la función de error, digo, voy a minimizar, quiero minimizar una función de error cuadrático. Ahora depende de a, b y c. Esto es igual a uno sobre el número de datos por la suma desde m igual a uno hasta el número de datos de y menos la aproximación que sería ax al cuadrado más b por x más c, ¿cierto? Bueno, digamos que acá, cuando yo planteo la función de error, como estos son índices, me falta colocarle acá, esto sería un ym y esto sería un xm, ¿cierto? Lo mismo acá, esto sería ym, esto sería xm y esto sería xm, todo al cuadrado. Es una función cuadrática media, ¿cierto? Entonces, eh, el proceso de minimización, el proceso de minimización
Entonces es un proceso en donde yo tengo que coger a esta función Valentina y le tengo eh, que hallar el gradiente, ¿cierto? Entonces el gradiente de esta función E2, que depende de tres variables, será la derivada de E2 con respecto a A, pero en la dirección de A. Si fuera X, entonces sería en la dirección de X. Si fuera un radio, sería en la dirección del radio, ¿cierto? Entonces, más la derivada de E2 con respecto a B en la dirección de B, más la derivada de E2 con respecto a C en la dirección de C. Ahora, esta función que tú lo aprenderás en cálculo en varias variables, esta función tiene un mínimo o tiene un máximo, porque ya esto es una superficie, esto va a tener un mínimo, Valentina, o va a tener un máximo cuando el gradiente sea cero, ¿cierto? Entonces, si el gradiente es cero, observa que el gradiente es un vector común y corriente. Y un vector se hace cero cuando cada una de sus componentes se hace cero. Entonces, eso significa que yo necesito hacer lo siguiente, que la derivada de el error con respecto a sea cero, que la derivada del error con respecto a b sea cero y que la derivada del error con respecto a c sea cero. Cada una de estas tres condiciones para hallar puntos críticos me va a sacar tres ecuaciones acá con tres incógnitas. Y cuando estas tres derivadas parciales sean cero, mira que cada una de las componentes del vector van a ser cero, ¿cierto? Eso es lo que implica, eh, eso es lo que implica que un vector sea cero, que cada una de sus componentes es cero. Muy bien, entonces de acá, cuando uno deriva igual a cero, ya lo hemos visto en otros videos, entonces por acá me va a quedar lo siguiente. Acá me va a quedar A por la suma desde m igual a 1 hasta n de x m a la 4 más B por la suma desde m igual a 1 hasta n de xm al cubo más c por la suma desde m igual a 1 hasta n de xm al cuadrado igual a la suma desde m igual a 1 hasta n de ym cuadrado, perdón, de ym por xm cuadrado. Por acá me va a quedar entonces a por la suma desde m igual a 1 hasta n de xm al cubo más b por la suma desde m igual a 1 hasta n de xm al cuadrado, ¿cierto? Más c por la suma desde m igual a 1 hasta n de xm igual a la suma desde m igual a 1 hasta n de ym por xm. Y de la última condición me sale que esto sería a por la suma desde m igual a 1 hasta n de xm cuadrado más b por la suma desde m igual a 1 hasta n de xm más c por n igual a la suma desde m igual a 1 hasta n por ym. Listo.
Entonces tengo tres ecuaciones. Tengo tres ecuaciones, Valen, y estas tres ecuaciones las puedo colocar en forma matricial. Lo que yo quiero que tú veas es que las ecuaciones lineales salen de algún lado, tienen un origen, ¿cierto? Entonces, cuando yo resuelvo sistemas de ecuaciones algebraicas, estoy resolviendo un problema, ¿sí o no? Eso es importante. ¿Qué problema? Pues muchos problemas, ¿cierto? Entonces, no solamente un problema, sino muchos problemas. Hay muchos problemas cuyo planteamiento son sistemas de ecuaciones lineales. No ni uno ni dos, muchísimos, ¿cierto? Esto lo que yo estoy haciendo contigo, esto lo que estamos haciendo, te va a facilitar muchísimo estudiar álgebra lineal este fin de semana y los otros días. Muchísimo. Porque esto es algo que Rodolfo Ginás, por ejemplo, hablaba en alguno de sus videos, y él dice, el problema de la educación es que a uno lo educan sin contexto. A uno le dan un sistema de ecuaciones, resuelva, saque Gauss Jordan. Eso es algo que a las generaciones de ahora, como tienen mucha más información, se les complica mucho. Entonces es bueno tener un contexto. Y las ecuaciones lineales tienen un contexto. Todas salen de algún lado, ¿sí o no? Y significan algo. Entonces acá sabemos que esto significa que cuando resolvamos estas ecuaciones, vamos a tener valores para A, B y C y vamos a poder ajustar los datos a una curva. Eso es lo que eso significa, ¿sí o no? Ahora, si yo escribo esto en forma matricial, entonces let's write the equations in matrix form. ¿Estás conmigo, Valentina, o te quedaste dormida? No, yo estoy acá. Ah, bueno, listo, muy bien. Entonces, para que se nos facilite la estructura, yo quiero que tú aprendas, lo primero que yo quiero que tú aprendas es que quiero que tú aprendas a darle estructura a las matrices. Listo, entonces por eso voy a hacer esto con colores. Mira. Lo primero, Valentín, es que tenemos variables. Tenemos tres variables que son la A, la B y la C. Listo. Entonces, vamos a escribir las variables. Escribamos acá las variables. En el color, pues las variables están en la primera ecuación en rosado, en la segunda en blanco, en la tercera en rojo, entonces escribámoslas en azul todas. La A, la B y la C. Esto va a ser igual a un vector de constantes y a este vector de variables lo multiplica una matriz, que es donde van organizados los parámetros que tiene el sistema de ecuaciones. Entonces acá en la primera ecuación observa que es en rosado. Entonces yo voy a coger y voy a utilizar el rosado. Entonces voy a escribir. En la primera fila va la primera ecuación. Acá va el término que acompaña a la A en la primera ecuación, que es la suma, ¿cierto? Acá el que acompaña a la B. Y acá el que acompaña a la C. Y acá entonces el término constante, el que no tiene ni la A, ni la B, ni la C, que sería ym por xm cuadrado. ¿Sí o no? Muy bien. La segunda ecuación está en blanco. Entonces vamos a utilizar el blanco. Entonces esto sería acá x, la suma desde m igual a 1 hasta n de xm al cubo.
aquí la suma desde m igual a 1 hasta n de xm al cuadrado. Y acá la suma desde m igual a 1 hasta n de xm. Y acá sería la suma desde m igual a 1 hasta n de ym por xm, ¿cierto? Muy bien. Y la tercera ecuación está en rojo, ¿vale? Entonces quedaría acá la suma desde m igual a 1 hasta n de xm al cuadrado. Un momentico, sí. Esto sería la suma desde m igual a 1 hasta n de xm y esto sería n. Y acá va la suma desde m igual a 1 hasta n de ym. Observa que en el caso lineal y en el caso cuadrático, Valentina, yo te estoy diciendo cómo se resuelve esto. Ese no es el objeto de lo que estamos estudiando. El objeto es identificar que las ecuaciones lineales tienen un origen, ¿cierto? Entonces, sea el origen que sea, pues eso no importa, pero tienen un origen. Listo, Entonces, entiendo. mm, un segundo. Acá, la forma como yo resuelvo estos problemas, pues pueden ser varias formas, ¿cierto? Digamos que para uno poder introducir diferentes formas de resolver los problemas, sería bueno comenzar con un problema sencillo. Nosotros estábamos haciendo un problema con unas integrales en algún momento para hallar fracciones parciales y nos salieron sistemas de ecuaciones como de esta forma. Un sistema que era a más b igual a 1 y a menos b igual a 0. Esto es un sistema muy sencillo. Es más, si yo simplemente me quedo mirando estas dos ecuaciones de manera fija, yo me voy a dar cuenta que a es igual a un medio y que b es igual a un medio, ¿cierto? Entonces la solución ya en este momento no me preocupa. Yo lo que quiero hacer es que quiero aprender a llegar a esta solución mediante algún método sistemático. Entonces, según lo que nosotros acabamos de ver acá, nosotros podemos escribir este sistema de ecuaciones como una matriz. Esto sería AB, el vector de constante sería 1, 0, y acá esto sería 1, 1, 1 menos 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá, digamos que vamos a explorar lo siguiente. Entonces, primero, vamos a explorar el método eliminación. Segundo, vamos a explorar otro método que se llama sustitución. Tercero, vamos a explorar un método que se llama igualación. Cuarto, inversa de la matriz. Quinto, regla de Kramer. Sexto, método gráfico. ¿Listo? Si yo quisiera, por ejemplo, desde una perspectiva pedagógica, ilustrar bien los métodos de solución, Valentina, yo
lo que recomiendo es que se coja un solo problema sencillo y se resuelva de las 6 formas. ¿Sí o no? Digamos, eso es lo que yo recomiendo. Entonces, eliminación. Entonces yo puedo decir que esta es la ecuación uno y que esta es la ecuación 2. Entonces acabo de decir que add equations 1 and 2. Yo tengo a más b igual a 1, a menos b igual a 0. Lo que yo voy a hacer con esta ecuación uno y con esta ecuación 2 acá es que las voy a sumar. Si yo sumo estas dos ecuaciones, yo elimino la variable b, ¿cierto? Entonces, bueno, coloquemos acá el título de esto. Esto sería elimination. Entonces, elimino la variable b y sumo esto, me queda 2a más 0 igual a 1. Y de acá me queda que a es igual a un medio, ¿cierto? Eso significa que si a más b es igual a 1, b es igual a 1 menos a, pero a es igual a un medio. O sea que b es igual a un medio, ¿sí o no? Tú dices, uy, no, pero es que esto es demasiado sencillo, sí, porque el sistema de ecuaciones es sencillo. O sea, si ya tuviera un sistema de ecuaciones un poco más complejo, pues entonces no sería tan fácil resolverlo, ¿cierto? Y si tengo un sistema de ecuaciones de de tres incógnitas con tres ecuaciones, entonces ya es más difícil. Pero hay que aprender a utilizar las cosas, los métodos se aprenden con problemas sencillos. Ahora voy a utilizar substitution. Listo. El método de sustitución. El método de sustitución entonces es lo siguiente. Entonces, from equation one, b is equal a 1 minus a. Let's substitute in equation two. Entonces, para la ecuación 2 me queda que a menos b es igual a menos 1 menos a, ¿cierto? Y esto sería 2a menos 1 y esto sería igual a 0. Por lo tanto, 2a es igual a 1 y a es igual a un medio. Aquí escogemos cualquiera de las dos ecuaciones para reemplazar a y hallar b. Entonces, eh, acá voy a hacer lo siguiente. Entonces, from equation 2, from equation 2, voy a hacer esto. Entonces me queda que a menos b es igual a 0. De acá a es igual a b. Por lo tanto, b es igual a un medio. Listo. Eso sería el método de sustitución. Vamos a hacer el método de igualación.
Entonces, este método es así. Entonces yo tengo A más B igual a uno. De acá A es igual a uno menos B, ¿cierto? Tengo también que A menos B es igual a cero. De acá A es igual a B. Entonces acá ya me queda la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces yo digo equating expressions 3 and 4. Si igualamos las expresiones 3 y 4 me queda que uno menos B es igual a B. O sea que dos b es igual a uno. O sea que B es igual a un medio. Y digo, from expression 4, de la expresión 4, un segundo. Entonces de la expresión 4 como A es igual a B, entonces digo que A es igual a un medio. ¿Listo? El otro método. Entonces tenemos el cuarto método, inversa de la matriz. Inverse of a matrix. El método de la inversa de la matriz es muy sencillo. Yo tengo el sistema escrito de forma matricial es uno uno menos uno. AB 1, 0. Esto es una matriz A que multiplica un vector X igual a un vector B, ¿cierto? Entonces, este tipo de problemas que son A por X igual a B, la solución es X igual a A inversa por B, ¿cierto? Esa es la solución. Entonces acá, si yo quiero escribir la solución, entonces me va a quedar así, me va a quedar que AB es igual a uno 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 menos uno inversa por el vector uno cero. Entonces digamos que acá esto se reduce, Valentina, es a determinar la inversa de la matriz, ¿cierto? Entonces yo ayer te pasé unas notas. Por favor, revisa esas notas para que tú tengas claro cómo se construye la inversa de una matriz. Es muy importante, súper importante. Y por favor, repasa el ejemplo que está en la página 5 de las notas. En la página 5 hay que calcular una inversa. Entonces, por favor, hazle a ese ejemplo. Vale. Está bien. Y yo tengo otro ejemplo con la regla de la cadena, que es un ejemplo de cálculo multivariable. Tú simplemente es calcular derivadas parciales, tú eso lo sabes hacer. Lo vamos a hacer en la próxima sesión. Un ejemplo muy bueno para construir un sistema de ecuaciones, hallar la inversa y aplicarlo a algo.
Entonces, ese es otro ejemplo muy bueno. Entonces, acá yo digo, given matrix A es una matriz A que es, por ejemplo, A11, A12, A21, A22, ¿cierto? The inverse of A is given by, la inversa de A es igual a uno sobre el determinante de A por la matriz de los cofactores transpuesta, ¿cierto? Que es entonces sería la matriz adjunta de A. ¿Sí o no? Ahí está explicado en las notas para que por favor lo revises. ¿Y esto cómo queda? Uno sobre el determinante queda A11, A22 menos A21 por A12. Y la matriz adjunta queda A22 menos A12 menos A21 y A11. Y ahí demuestran que esta es la inversa. ¿Por qué? Porque la inversa tiene una propiedad, property. Una propiedad de la inversa es que A por A inversa es igual a la matriz identidad. Entonces, si tú multiplicas esta matriz de acá, la multiplicas por esta matriz de acá, te tiene que dar la matriz identidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora, para el caso que nos compete a nosotros, AB sería igual a 1, 1, 1 menos 1, inversa por 1, 0. La inversa es fácil. Uno por menos uno es menos uno. Menos uno por uno es menos uno. O sea que el determinante es menos 2. O sea que esto sería como uno sobre menos 2. Acá la adjunta quedaría como menos uno, menos uno, menos uno y uno, multiplicando a uno, cero. Muy bien. Igual. Entonces, si yo premultiplico ese menos un medio, esto me va a quedar como un medio, un medio, un medio menos un medio por uno, cero. Esto es, multiplico, un medio por uno es un medio, más un medio por cero, un medio. Y un medio por un medio, menos un medio por cero, un medio. Ahí está la solución. Un medio, un medio. Listo. Bien. ¿Qué te parece? ¿Vamos bien? Sí, Muy bien. Seguimos con la regla de Kramer. Entonces desconectémonos para que continuemos. Listo. listo.